Jorge vivía con su esposa María en una modesta granja en plena selva amazónica, un terreno que había heredado de su padre. Allí, entre el calor sofocante y el verde infinito de la vegetación, pasaban sus días trabajando sin descanso. La rutina era dura: alimentar a los animales, sembrar, cosechar y mantener la casa en pie. Sin embargo, Jorge nunca se quejaba. Amaba su vida en el campo, aunque últimamente las cosas no iban bien. El jaguar que merodeaba la zona había estado robando animales de la granja, afectando las ventas. La comida escaseaba y los gastos aumentaban. Por eso aquella mañana, Jorge decidió ir a la ciudad a vender lo poco que tenía. Cargó su camioneta con huevos, frutas y algunas gallinas, dándole un beso rápido a María antes de partir. El camino de tierra era traicionero, con charcos profundos y raíces que asomaban como trampas. Mientras conducía, escuchó un ruido inquietante en el motor. «No otra vez», susurró, sintiendo un mal presentimiento. Intentó seguir, pero la camioneta se detuvo por completo. Frustrado, bajó para revisar el motor. El calor era insoportable y las moscas lo rodeaban mientras intentaba encontrar la falla. Nada. No tenía herramientas ni tiempo para perder. Tomó su mercancía y decidió ir a pie, cruzando un atajo a través del bosque. Aunque peligroso, era la única opción si quería llegar al mercado antes del anochecer. El sonido de la selva era hipnotizante, hojas crujiendo, el canto de aves ocultas entre las ramas, el lejano murmullo del río. Pero entonces, un ruido diferente captó su atención. Un gruñido bajo y profundo. Jorge se detuvo en seco, su corazón empezó a latir con fuerza. El gruñido se repitió, esta vez más cerca. Antes de que pudiera reaccionar, de entre la maleza emergió una imponente pantera negra. Su pelaje oscuro brillaba bajo la luz filtrada del sol, y sus ojos dorados lo observaban fijamente. Jorge sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Soltó el bulto que llevaba y quedó paralizado. Sabía que huir era inútil. Un solo movimiento en falso y la pantera lo alcanzaría en segundos. Tragó saliva, incapaz de apartar la vista de la bestia. Su mente apenas podía procesar la idea de que ese podría ser su último momento. Sin embargo, algo extraño sucedió. La pantera no atacó. En lugar de eso, dejó escapar un quejido y sus patas temblaron. Con un último suspiro, el gran felino se desplomó en el suelo. Jorge pestañeó, confundido. La pantera respiraba con dificultad. Su costado subía y bajaba con esfuerzo. Entonces lo vio. La pantera estaba pariendo. El miedo de Jorge se transformó en asombro. Nunca había presenciado algo así. A pesar del peligro, sintió un impulso inexplicable de ayudar. Sacó una manta de su bulto y, con manos temblorosas, se acercó poco a poco. La pantera apenas podía moverse. Parecía agotada, pero sus ojos seguían fijos en él. Minutos después, un pequeño cuerpo oscuro emergió. Era una cría, una diminuta pantera negra que maullaba débilmente. Jorge la tomó con cuidado y la envolvió en la manta, sintiendo su calor tembloroso contra sus manos callosas. Miró a la madre, quien, con su último aliento, lo observó con una mezcla de fatiga y súplica. Jorge entendió el mensaje sin necesidad de palabras. Cuando la pantera cerró los ojos para siempre, Jorge sintió un nudo en la garganta. Se quedó inmóvil unos segundos, el corazón latiéndole en los oídos. Luego, con la cría en brazos, emprendió el regreso a casa. Esa noche no llegó al mercado, pero había encontrado algo mucho más importante. Una nueva vida acababa de comenzar en su hogar. Jorge llegó a casa con la respiración agitada, sosteniendo con firmeza el bulto envuelto en su manta. María, que lo esperaba en la puerta, corrió a recibirlo. «Jorge, ¿qué pasó? ¿Por qué volviste tan rápido?», preguntó preocupada, notando que no traía su mercancía. Jorge no dijo nada al principio, solo entró y dejó el bulto sobre la mesa. Lentamente retiró la manta, y María ahogó un grito al ver al diminuto cachorro de pantera. «¿Es una broma?», susurró llevándose las manos a la boca. Jorge se sentó, todavía procesando lo que había sucedido.
Con voz baja y pausada, le contó todo: la avería de la camioneta, el atajo por el bosque, el encuentro con la pantera, y cómo, en su último momento de vida, la madre pareció pedirle que cuidara de su cría. No podía dejarla ahí, María. La madre me miró de una forma que no puedo explicar, dijo, sintiendo un escalofrío al recordarlo. María, aunque aún impactada, miró a la pequeña pantera. La criatura maullaba suavemente, acurrucada sobre la manta. ¿Qué vamos a hacer con ella?, preguntó cruzándose de brazos. Jorge suspiró. «Criarla, supongo. No podemos abandonarla». Hubo un silencio tenso, pero María asintió. Sabía que su esposo no era de los que tomaban decisiones a la ligera. «Entonces necesitará un nombre», dijo ella, acercándose a la pequeña pantera. Jorge sonrió levemente y, acariciando la cabeza del cachorro, susurró: «Ori, así es como será tu nombre. Significa te vi nacer». Desde ese día, la vida en la granja cambió drásticamente. Los días caóticos de Ori. Criar a una pantera negra resultó ser más difícil de lo que imaginaban. Desde pequeña, Ori era inquieta, juguetona y, sobre todo, hambrienta. Tomaba grandes cantidades de leche y cuando comenzó a moverse, se metía en todos los rincones de la casa, empujando cosas, mordiéndolo todo y asustando a las gallinas. «Ori, deja eso», gritaba María cuando la encontraba mordiendo las patas de las sillas. Jorge se reía con cariño, aunque también tenía sus momentos de frustración. «Parece que tenemos un segundo hijo problemático», bromeaba mientras acariciaba a la pequeña pantera. Y no estaba tan equivocado. Meses después, María dio a luz a una niña. De repente, en la granja había 2 bebés que demandaban atención. Mientras la niña lloraba en la cuna, Ori intentaba alcanzarla con curiosidad. Jorge y María tenían que turnarse para vigilar a la pantera, asegurándose de que no hiciera travesuras peligrosas. Pese a los problemas, Ori creció sana y fuerte, convirtiéndose en una hermosa pantera negra. Su relación con la familia era inquebrantable. Aunque seguía siendo un animal salvaje, se había acostumbrado a la presencia de los humanos. Sin embargo, mientras Ori crecía, una amenaza persistía en la granja: la sombra del jaguar. Desde hacía meses, un jaguar rondaba la zona, atacando el ganado de Jorge. Una noche se llevó a una cabra y otra a 2 gallinas. Jorge intentó poner trampas, pero ninguna funcionaba. También salió varias veces con su rifle a cazar al jaguar, pero siempre fallaba. «Ese maldito es astuto», murmuraba cada vez que encontraba una trampa vacía. Cada pérdida significaba menos dinero y más problemas. María también estaba preocupada. «Jorge, tenemos que hacer algo. Si esto sigue así, no podremos mantener la granja». Jorge apretó los dientes. Sabía que debía encontrar una solución antes de que fuera demasiado tarde. Lo que no imaginaba era que, en medio de todos estos problemas, se avecinaba otra crisis aún mayor. El tiempo pasó y la familia de Jorge se había adaptado a su peculiar situación. La pequeña pantera, Ori, ya no era un cachorro frágil. Ahora era un majestuoso felino de gran tamaño, con músculos firmes y una mirada penetrante, pero seguía siendo parte de la familia. Se acurrucaba cerca de la casa por las noches y seguía a Jorge cuando iba a trabajar en la granja. Sin embargo, la tranquilidad no duraría mucho. Una mañana, María despertó sintiéndose débil. Al principio pensó que era solo un resfriado, pero conforme pasaban los días, su estado empeoró. Su piel se veía pálida, apenas tenía fuerzas para levantarse, y su tos no cesaba. Jorge, preocupado, decidió llevarla a la ciudad, aunque eso significaba gastar lo poco que tenían. «Aguanta, María, te llevaré con un doctor», dijo, tomando sus manos frías. Pero los problemas económicos no ayudaban. Debido a los constantes robos del jaguar, Jorge había perdido muchos animales. Las ventas en el mercado disminuyeron y el dinero no alcanzaba para pagar un tratamiento adecuado. Con lo poco que pudo juntar, Jorge decidió llevar a María a la ciudad junto con su hija. Antes de partir, se arrodilló frente a Ori y le acarició la cabeza. «Ori, cuida la granja hasta que volvamos», le dijo con voz firme. Ori inclinó la cabeza como si entendiera. El viaje fue largo y agotador. Al llegar a la ciudad, el doctor examinó a María
y le dio un diagnóstico preocupante. «Necesita tratamiento urgente», dijo el doctor con seriedad. «Pero no será barato». Jorge sintió un nudo en la garganta. Sabía que no tenía suficiente dinero. Con el corazón pesado, tomó la mano de su esposa. «Volveremos a casa, María. Yo cuidaré de ti». No tenía opción. No podía pagar la medicina. Así que decidió regresar a la granja y atenderla con lo que tenía. Esa noche, mientras Jorge y su familia dormían, la verdadera amenaza apareció. El jaguar que había estado acechando la granja hizo su movimiento. Bajo la luz de la luna, sus ojos brillaban con un hambre feroz. Silencioso como un fantasma, saltó la cerca y se acercó al corral. Pero esta vez no estaba solo. Ori, que había crecido lo suficiente como para convertirse en una cazadora formidable, detectó la presencia del intruso. Con un gruñido bajo, emergió de las sombras. El jaguar se giró, sorprendido al ver a la pantera negra frente a él. Ori arqueó el lomo y dejó escapar un rugido amenazante. El jaguar, aunque fuerte, no esperaba un oponente tan feroz. Lo que sucedió después fue una lucha salvaje. Ori se lanzó sobre el jaguar con la velocidad de un rayo. Ambos felinos rodaron por el suelo, arañándose y mordiéndose con fiereza. El jaguar intentó usar su tamaño para dominar, pero Ori era ágil y astuta. Jorge y María se despertaron con los ruidos de la pelea. Jorge tomó su rifle y salió corriendo. La escena que encontró lo dejó sin aliento. Ori tenía al jaguar acorralado. Su pelaje estaba cubierto de heridas, pero su determinación no flaqueaba. Con un último rugido, se abalanzó sobre el jaguar y le dio un zarpazo en el rostro. Herido y derrotado, el jaguar huyó hacia el bosque. Ori, jadeante, se quedó observando hasta que la sombra del depredador desapareció entre los árboles. Una nueva esperanza. Desde aquella noche, el jaguar nunca volvió. Con el peligro alejado, los animales de la granja comenzaron a multiplicarse nuevamente. Las gallinas ponían más huevos, las cabras daban crías, y las ventas de Jorge mejoraron. Con el dinero que reunió, finalmente pudo llevar a María a un hospital y conseguirle el tratamiento que necesitaba. Cuando regresaron a casa, Jorge se arrodilló frente a Ori y le susurró: «Gracias, Ori, nos salvaste». Ori inclinó la cabeza y ronroneó suavemente. Sin embargo, aunque la familia había encontrado paz, algo dentro de Ori había cambiado. La llamada de la selva era cada vez más fuerte. Pronto, el momento de despedirse llegaría. Los días transcurrieron con tranquilidad en la granja después de la batalla contra el jaguar. María, poco a poco, se recuperaba gracias al tratamiento que Jorge pudo pagar con las nuevas ganancias. La vida volvía a sonreírles. Sin embargo, Ori no era la misma. La pantera negra, que había crecido bajo el cuidado de Jorge y María, pasaba más tiempo observando la selva. Sus instintos estaban despertando. Sus ojos se posaban en los árboles altos, en la espesura de la jungla, en los sonidos lejanos de otros animales salvajes. Jorge lo notó. Cada noche, Ori se alejaba un poco más de la casa. Cada día sus rugidos resonaban más fuerte en la selva. Entonces, una tarde, Jorge vio a Ori de pie en la colina detrás de la granja. Su silueta majestuosa se recortaba contra el sol poniente. «Es hora, ¿verdad?», susurró Jorge, sintiendo un nudo en la garganta. Ori giró su cabeza y lo miró. No hacía falta palabras. María, sosteniendo a su pequeña hija en brazos, también lo entendió. «Es su hogar», dijo con voz temblorosa. «No podemos retenerla». Jorge respiró hondo y caminó hacia Ori. Se arrodilló frente a la pantera y colocó una mano sobre su cabeza. «Te vi nacer, Ori, y ahora te veo partir». La pantera frotó su hocico contra el pecho de Jorge, emitiendo un suave ronroneo. Era su forma de despedirse. Con un último vistazo a la familia que lo crió, Ori se volvió hacia la selva y comenzó a caminar. Jorge, María y su hija lo vieron desaparecer entre los árboles. El último rugido, la noche cayó y la granja quedó en silencio. Jorge sintió un vacío en su corazón. Durante años, Ori había sido más que un animal. Había sido parte de la familia. De repente un rugido potente resonó en la lejanía. Jorge cerró los ojos y sonrió. Ori ya no era un cachorro indefenso. Ahora era el rey de la selva, y siempre lo recordaría.
A veces, el amor verdadero significa dejar ir. La historia de Jorge y Ori nos enseña que la familia no siempre es de sangre, sino de quienes elegimos cuidar y amar. Pero también nos recuerda que cada ser tiene su propio destino y por más doloroso que sea, debemos aprender a respetarlo. Ori nunca olvidará a la familia que lo crió y Jorge nunca dejará de recordar al cachorro que un día encontró en medio de la selva, porque el verdadero cariño no encadena, sino que libera.